Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva parte de esta serie de tutoriales donde estoy explicando y enseñando desde cero a usar este maravilloso y hermoso programa que se llama Blender. Hoy vamos a estar viendo cómo agregar y quitar objetos. Y al final del video te voy a dejar algunos ejercicios, ideas o propuestas para que con todo lo que aprendiste hasta ahora puedas empezar a hacer tus primeros modelos 3D. Así que como siempre, para empezar a usar Blender, tocamos en cualquier parte de la pantalla y te aclaro nuevamente que acá tenés un mouse que a vos no te va a aparecer. Es algo que yo instalé para que vos puedas ver qué botones y teclas estoy tocando, para que se te haga más fácil seguirme. Y te recuerdo que esta barrita de abajo la saco para que ocupe menos espacio, digamos, para tener más espacio en la escena 3D y poder ver mejor qué es lo que estamos haciendo. La podés sacar muy fácil, ya te expliqué en otro video cómo es. También es muy fácil volver a agregar este tipo de elementos, de barritas. Simplemente tenés que tocar con el clic derecho cuando el cursor cambia de forma, hacer para abajo y ya cambiaste, ya eliminaste, digamos, esa barrita. No te preocupes que la próxima vez que vuelvas a abrir Blender te va a volver a aparecer, así que si tenés ganas, si querés tener más espacio en la escena 3D, sácala sin problema que no pasa nada. Así que bueno, empezamos. En la escena 3D que se nos carga con Blender cuando lo abrimos, tenemos tres objetos. Tenemos una cámara, un cubo y una luz. Como ves están acá marcados con su nombre. Cámara, cube y light. El cubo es una geometría, es una mesh. Y lo puedes encontrar dentro de este menú. De Add, Mesh. Y acá ves que tenés varias geometrías. Son todas formas, lo que se llaman primitivas. Son todas formas geométricas básicas. Y el cubo es esta segunda opción. Cube. Entonces si querés agregar otro cubo, tocas acá en cube y agregas otro cubo. Pero ¿qué pasa? No estamos viendo dos cubos, seguimos viendo uno solo. Bueno, eso es porque los objetos que agregues en la escena 3D se agregan donde está este pequeño cursor rojo y blanco en el centro de la escena. Ese es el cursor 3D. Tiene muchas funciones este cursor 3D y no voy a andar mucho en detalle en todas las funciones que tiene este cursor, pero lo que sí te voy a explicar es cómo volverlo a este punto de origen si por algún motivo lo moviste para cualquier lado. Primero déjame mover este segundo cubo que agregamos para un costado, para que efectivamente veas que tenemos dos cubos en la escena, y si agregamos un tercer cubo vas a ver que se agrega en este lugar, en este centro donde está el cursor 3D. Sí, tocando e investigando, como siempre te recomiendo que hagas, que empieces a tocar todos los botones y todas las cosas. Total, recordá siempre que cualquier cosa que pase, cerrá Blender y volver a abrirlo, no pasa nada. Si llegaste a mover este cursor 3D para cualquier lado, por ejemplo lo pusiste por acá y moviste este cubo último que agregamos ahora, venís acá a Add, quiero agregar otro cubo y ahora sí, no me están apareciendo ahí. Bueno, me están apareciendo acá, o me está apareciendo acá, donde está el cursor 3D. Así que la manera para volver este cursor 3D por si lo moviste al centro, al origen de la escena 3D, es bien a través de Object, Snap, y ves que tenés varias opciones de cursor 3D. La que nos interesa en este momento es Cursor to Origin, y ves que ahí volvió el cursor al origen del mundo. Si lo moviste a cualquier lado, también tienes una opción de hacerlo con atajo de teclado, que es con Shift S. Se te despliega este menú y la opción que te interesa es este, Cursor to World Origin. Y ahí de nuevo volvió el cursor al origen del mundo 3D. Vamos a poner este cubo un poquito más cerca de los demás. Y además de usar el menú este Add Mesh, que tal vez es un poco lento venir cada vez que quieras agregar algo con el mouse hasta acá, puedes apretar Shift A y este mismo menú, exactamente el mismo menú Add, se te despliega donde vos tengas ubicado el cursor del mouse. Si yo lo tengo acá, se me despliega acá, si yo lo tengo acá, se me despliega acá, entonces es mucho más dinámico la forma de poder agregar objetos. Vamos a explorar un poco qué distintos tipos de objetos y geometrías tenemos acá dentro de este menú Add. Tocamos Shift A y ves que tenés, por ejemplo, un plano, un simple plano, que es como si fuese uno de estos lados del cubo, pero solo. Es un simple plano, nada más que eso. Vamos a correrlo por un costado. Y vamos a ver qué más tenemos acá. Te quiero mostrar este objeto, el cilindro, para poder hablarte sobre algo.
Cuando vos agregas un objeto, acá abajo ves que si te apareció un menú, tocas en esta flechita y acá te aparecen preferencias y opciones sobre este elemento que acabas de agregar. Podés, por ejemplo, ves que este cilindro tiene una determinada cantidad de caras, de lados. Esa cantidad de caras la podés aumentar o disminuir. Podemos poner, por ejemplo, que tenga 3 lados, entonces se nos transforma en un triángulo. Podemos poner que tenga muchísimos lados, entonces nos va a quedar una figura mucho más suave. En cambio de las 32 con la que nos viene apenas agregamos por primera vez el cilindro este. Y tenemos otros parámetros, el radio, la altura, la localización donde queremos que aparezca. Si queremos que aparezca en un lugar específico podemos directamente moverlo desde acá, etc. Voy a volver esto a 0 porque cuando vos agregás algo nuevo, por ejemplo si vos agregás otra vez un cilindro, te va a aparecer con las mismas características que hayas puesto el cilindro anterior. Si yo por ejemplo lo hago de 0.5 metros, lo corro a un costado y vuelvo a apretar Shift A, ves que me aparece otra vez un cilindro de 0.5. Entonces vamos a volver todo esto a como estaba originalmente. Este estaba en 1 y este estaba en 2. Ahí está, así era nuestro cilindro original. Vamos a correr este cilindro por un costado, vamos a agregar un cono, por ejemplo. Vamos a cambiar algunos parámetros de acá, vamos a hacerlo que tenga menos lados, vamos a hacer que tenga 4 lados de cono. Muy bien, entonces nos queda una especie de pirámide. Y hay una cosa que tenés que saber. Cuando vos tocas otro objeto, o incluso cuando tocas fuera de para agregar otra cosa, otra vez un cono, te aparece este menú. Si vos tocas sin querer o queriendo fuera de esto, te desaparece ese menú. Entonces vos ya no podés ajustar más las propiedades de este objeto que agregaste. Podés volver a traer de nuevo ese menú tocando la tecla F9. Y ahora sí, podés volver a ajustar las propiedades de ese objeto. Pero ojo, porque este cuadro de diálogo lo que hace es nos permite modificar la última acción que hayamos realizado. La última acción que yo realicé fue agregar este icono. Si yo después de agregar este cono toqué en otro lado, no pasa nada porque no hice otra acción. Puedo volver a modificar las características de este cono. Pero si yo después de agregar este cono, por ejemplo, moví algo, que eso ya es realizar una acción, y aprieto F9, ahora me va a aparecer un menú que me permite ajustar los movimientos estos que yo hice de este elemento. Y ya no me permite más ajustar las dimensiones o las características del cono. Así que ese menú lo tenés disponible mientras no hayas realizado otra acción en la escena 3D. Vamos a mover este cono para un costado, así vemos qué más tenemos, qué otras primitivas tenemos. Bueno, el cubo ya lo vimos, el plano ya lo vimos. Tenemos un círculo, un simple círculo que no está lleno, su cara no tiene geometría como los demás elementos que estamos usando. Y eso es porque la opción de rellenado está en nada. Para que tenga geometría tenés que elegir o Ngon o Triangle Fan. Varían las dos opciones, tienen sus diferencias y vamos a hablar de esas diferencias más adelante en otros tutoriales. Mira, voy a correr este círculo que acabamos de hacer para mostrarte que el cilindro viene ya con la opción de llenar las tapas, las caps con Ngon, pero también le podemos poner que no esté lleno de nada. Entonces ahí nos quedaría un cilindro hueco. Vamos a volverlo a la opción de Ngon, que es como viene, y vamos a ver qué otros elementos tenemos por acá. Tenemos el plano curvo círculo, Ubi-Sphere, que es una esfera compuesta de cuadrados. Esto es importante, si te fijas, cada una de estas caras es un cuadrado. Si lo hago de menos resolución, seguramente lo puedas ver mejor. Vamos a hacerlo de 8 y de 16. Ahí está, ves que cada una de estas caras está compuesta por un cuadrado. Y es la diferencia principal que tiene con esta otra esfera, que se llama Icosphere, que está compuesta por triángulos. Ves que cada una de sus caras es un triángulo, a diferencia de esta que está compuesta de cuadrados.
Obviamente tienen distintos usos, se usan para distintas cosas, todos temas que vamos a ir viendo en tutoriales futuros. Vamos a ver qué más tenemos acá. Ya vimos el plano, ya vimos el cubo, el círculo, la Wii-Sphere, la Icosphere, el cilindro, el cono. Tenemos el torus, que es una especie de dona o un anillo. También otra forma geométrica simple. De nuevo podés desde acá cambiar los parámetros que quieras. Vamos a moverlo por un costado. Tenemos por último una grid que vas a ver que es muy similar al plano, pero tiene diferencias internas y también es algo que te voy a explicar en otro tutorial para no hacer este demasiado largo. Y por último y más celebrado tenemos a Susan, que es la mascota, la mascota del Blender, que está con Blender desde siempre. Y es un monito, una cabeza de un monito, que está muy bueno para estudiar cómo es la geometría de los personajes, cómo se hacen, por ejemplo, las orejas, los ojos, la boca, para experimentar con algunas cosas que también te voy a estar mostrando más adelante, con modificadores, es muy útil porque es un modelo simple pero que tiene su complejidad y es muy divertido poder trabajar y poder experimentar con Susan diversas cosas. Así que en el futuro vamos a estar usando a Susan para jugar y hacer algunas cosas. Bueno, voy a mover un poco algunos de estos elementos, voy a escalar un poco para poder mostrarte otra manera que tenés en Blender de agregar objetos. Vamos a mover este un poquito para acá, vamos a escalarlo por ahí, vamos a mover esto acá. Y otra manera que tenés de agregar objetos es con este menú de acá, con esta herramienta, mejor dicho, que está acá. Si te fijas en la puntita de abajo, tiene una flechita, lo que nos indica cada una de esas herramientas que tenga una flechita abajo, significa que tiene más opciones dentro de esa herramienta. Ya lo viste con esta, que te la expliqué en el video anterior, sobre Scale. Sabes que acá tenés dos opciones para escalar. Acá también, esta opción también tiene la flechita para abajo y esta también tiene la opción flechita para abajo. Entonces, si tocamos en esta herramienta, lo primero que nos hace es Add Cube. Viene configurado para que sea un cubo lo que agregue. Y viene configurado para que se pegue a la superficie de las geometrías que nosotros tengamos, o si no lo estamos agregando a ninguna geometría, se pega directamente a esta rejilla. Eso se configura desde acá, desde estas opciones. Ves que tenés la profundidad que sea en la superficie y que la snap, o sea que se pegue a la geometría. Entonces, si apretás el botón izquierdo, mantenés apretado y arrastrás, ves que dibujás la base del cubo, en este caso, siempre manteniendo apretado el botón izquierdo. Soltás y ahí podés darle el alto al cubo que quieras. Ahora estoy con el botón soltado y esta previsualización está pegada a mi cursor. Cuando vuelva a tocar el botón izquierdo, lo toco, ahora sí aparece la geometría. Esta herramienta realmente yo no la suelo usar mucho, pero reconozco que es muy divertido poder empezar a agregar geometrías de esta manera y crear, divertirte, empezar a buscar distintos elementos, a formas o cosas, no sé, a jugar con tu imaginación para crear objetos. Si querés que el cubo o cualquiera de las otras formas que te voy a mostrar que hay acá adentro, que si mantenés apretado el botón izquierdo se te despliega este menú. Si querés que cualquiera de estas geometrías que creas con esta herramienta sea perfecta, digamos, tenga sus lados iguales, lo que tenés que hacer para ello es, cuando tocas por primera vez el botón izquierdo y estás arrastrando, apretar la tecla Shift y fíjate cómo se me hace un cubo, o en este caso la base del cubo se me hace con todos sus lados iguales. Suelto el botón izquierdo, sigo manteniendo apretado Shift y ahora arrastro y se me hace un cubo perfecto. Si toco ahí otra vez, siempre mantuve apretado Shift, se me hizo un cubo perfecto, igual que los cubos que agregábamos al principio. También la opción que tenés es hacer la base perfecta, soltar el botón izquierdo, soltar Shift y darle la altura que quieras. Entonces vas a tener un cubo con una base perfecta, o sea, de sus lados iguales, pero la altura se la vas a haber dado vos como quisiste. Vamos a probar otra de las geometrías que tenemos por acá.
como por ejemplo un cono, y la misma lógica. Si no mantengo apretado Shift, puedo hacer un cono bien finito y largo, y si mantengo apretada la tecla Shift, se me hace un cono como los que agregábamos al principio. Y a todos estos también les podés cambiar la cantidad de lados que tenga. Este menú sigue estando disponible por si querés hacer alguna modificación posterior. Vamos a ver qué otra geometría tenemos dentro de este menú. Primero voy a correr esta rejilla para arriba porque si no las cosas se nos van a pegar al piso y no prefiero usar alguna geometría para pegarlo. Y tenemos un cilindro como los que agregábamos antes, como este de acá, que también lo puedes hacer libre o con Shift lo haces perfecto, digamos, lo haces con sus lados iguales. Tenemos la UV Sphere, la esfera compuesta por cuadrados, y tenemos la Icosphere, la esfera compuesta por triángulos. Acá tenemos las dos, hechas a mano alzada, hechas libremente. Bueno, como ves, en esta herramienta no están todas las geometrías que tenemos en el menú Add, así que personalmente prefiero usar el menú Add, pero de nuevo te repito, esta herramienta es divertida para hacer cosas, para empezar a jugar y explorar y empezar a crear formas. Por eso te la quería mostrar para que justamente puedas jugar y divertirte un poco creando diversas formas con esto. Tenemos muchos más objetos dentro del menú Add, como por ejemplo curvas, que si venís de algún programa de ilustración o de diseño, este tipo de elemento te va a resultar muy familiar. Superficies, metabolas, textos, luces, obviamente, cámara, tenemos un montón de cosas. Vamos a ir explorando todas en diferentes videos, pero bueno, este video es para enseñarte a agregar y quitar geometrías. Vos obviamente podés empezar a agregar cada una de estas que quieras, sentite libre de hacerlo y disfrutá explorando cada una de estas diferentes opciones que tenés en el menú Add, o con Shift A también te agregas al mismo menú. Ahora bien, hay otra manera de agregar objetos que no es específicamente, que sí, bueno, estás agregando objetos, pero lo que hace en realidad es duplicar los objetos o el objeto que vos quieras. Para hacer eso, seleccionás cualquier objeto, venís al menú Object y a la opción Duplicate Object. Entonces ahí se te queda pegado al mouse el objeto que vos tengas seleccionado. O podés seleccionar varios objetos, si tenés seleccionada, que deberías tener seleccionada esta opción Select Box. Si seleccionas varios objetos, puedes venir a Object, Duplicate Object, y ahí duplicaste todos estos objetos. Obviamente para esto también hay un atajo de teclado. Vamos a seleccionar otro grupo de objetos, vamos a venir a estos de acá, y vamos a apretar Shift D, y ahí dupliqué todo este grupo de objetos. Puedo hacer lo mismo con este grupo de acá, Shift D, puedo duplicar solamente una esfera, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, y la duplico un montón de veces, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos nuestra escena llena de objetos. Vamos a empezar a ver cómo hacemos para borrar todo esto que acabamos de agregar. Bueno, para borrar vamos a empezar por esta esfera que nos quedó seleccionada la última vez que duplicamos. Y obviamente, como ya detrás imaginando, tenés muchísimas formas de borrar objetos en Blender. Desde el menú puedes hacerlo desde Object y acá abajo de todo está Delete. Y ahí borras el objeto que vos quieras borrar. Puedes de nuevo uno o puedes seleccionar varios. Vamos a seleccionar todos estos, Object, Delete. También puedes seleccionar un objeto, tocar el botón derecho y la opción de abajo de todo es Delete. Seleccionas objetos, botón derecho y Delete. Esas dos maneras, la verdad que yo no las uso mucho. Las dos maneras, en realidad hay una manera que uso principalmente y hay otra que uso muy raramente, ocasionalmente. La que ocasionalmente y muy raramente uso es la opción de seleccionar un objeto y simplemente apretar la tecla suprimir. Con eso borras el objeto directamente, se borró. La que uso normalmente es la de seleccionar un objeto y apretar la tecla X. Te aparece este cuadro de diálogo y ahora apretas el botón izquierdo y lo borras. Lo puedes hacer con uno o con muchos objetos.
X delete y ahí borré varios objetos. Uso la opción X normalmente porque me queda muy cerca, muy cómodo de la mano y aparte me gusta tener esa opción de que me pregunte si estoy seguro que quiero borrar ese objeto. Porque si armaste, supongamos que yo armé esta escena a propósito porque estoy trabajando en un proyecto que requiere esta escena y sin querer, no sé, tenía seleccionado algún objeto acá, este cubo que está acá atrás y yo no estaba prestando atención y apreté suprimir sin querer y lo borré sin querer y no me avisó. ¿Entendés? Entonces prefiero, como siempre, estar acostumbrado a que la manera que yo borro es con X y delete para que me salte siempre ese cuadro de diálogo preguntándome si realmente yo estoy queriendo borrar eso o si fue por algún motivo, algún error de haber tocado mal una tecla sin querer. También, y ahora me meto en un tema muy importante, voy a poner el cursor donde cambio de forma y voy a arrastrar esto para abajo. También podés borrar los objetos desde acá. Podés borrarlos de a uno, seleccionas cualquiera, ya sea que lo selecciones desde acá o que lo selecciones desde acá, se resalta. Y acá sí, si tocas la X, no te pregunta, lo borra directamente. Si tenés el mouse puesto acá, por ejemplo, mira, yo voy a seleccionarlo acá. Voy a poner el mouse en la escena 3D y ahí sí me pregunta. Pero si yo, ahora voy a apretar Escape, si yo tengo el mouse acá y aprieto la X, lo borra directamente, no te avisa. Vamos a seleccionar uno que se vea mejor, que se vea más claramente en la escena. Tengo que seleccionar este plano. Si yo aprieto X con el mouse, sin tocar ningún botón del mouse, pero simplemente con tener el mouse en la escena 3D, aprieto y me va a preguntar. Ahora, si yo tengo el mouse en esta lista de elementos y aprieto la X, lo borró y no me preguntó nada. Así que eso es algo también para tener cuidado. También obviamente en este menú puedo usar la tecla suprimir o delete y cumple la misma función que la X. Y también puedo decir, bueno, a ver, quiero borrar todos los conos. Entonces me paro en el de arriba de todo y mantengo apretado Shift y toco el de abajo de todo y ahí me selecciono todos los conos y ya sea desde acá como te mostré o vengo acá, X, delete y ahí me borré todos los conos. Otra opción es si querés borrar determinados objetos y no querés estar seleccionando acá. Por ejemplo, quiero borrar el cubo 1, mantengo apretado control y el cubo 4, el cubo 10 y el 15. Bueno, le quiero borrar esos 4, X, delete, ok, y ya me lo borro. Me borro esos que yo seleccioné con control. O si no, si yo quisiera borrar todo, me paro arriba de todo, Shift, mantengo apretado Shift, selecciono el de abajo de todo y ahí me selecciono todo lo de la escena y ahí puedo borrar todo. No lo voy a hacer para seguir mostrándote algunas cosas más. De lo que te quiero hablar es de lo importante que es nombrar los objetos. Como ves acá tenemos QV2, 3, 5, 8, o sea, todos los cubos se llaman QV algo. Entonces es muy importante que a medida que vayas creando los objetos, ya sea con el menú Add, con la herramienta esta o de la manera que sea, cada vez que crees un objeto, lo nombres, le pongas el nombre de lo que vaya a ser, de lo que vos vayas a estar creando, por más que sea una forma rara, un experimento, lo que sea, pero que nombres los objetos. Por ejemplo, si querés hacer una forma geométrica abstracta, ponele a esto, por ejemplo, base, a este lo nombramos balcón, y así, vas nombrando los objetos. Perdón, para nombrarlos lo que tenés que hacer es, te parás arriba de cualquier objeto que quieras renombrar, tenés dos opciones, obviamente ya sabes que en Blender siempre hay más de una opción de hacer las cosas. Te paras en el objeto y con doble clic se te activa el campo para poder nombrarlo de la manera que vos quieras. O con Escape cancelás si te arrepentiste de ese nombre, o sea, escribiste acá algo y dijiste no, ahora no, mejor lo dejo en nombre cubo, que no te lo recomiendo, pero bueno, con Escape cancelás o doble clic lo podés llamar como quieras. Otra opción para hacerlo, posiblemente la conozcas porque se usa en varios programas, y es con F2, que también le podés dar el nombre que quieras al objeto con el que vos estás trabajando. Bueno, ahora sí, vamos con los ejercicios, con estas ideas, o estas propuestas que te quería hacer para que vos puedas empezar a hacer tus propios modelos en 3D. Vamos a seleccionar todo directamente y vamos a borrar todo esto. ¿Estamos seguros? Sí, estamos seguros. Las ideas que te voy a empezar a dar para que vos puedas empezar a hacer tus propios modelos 3D son: primero vamos a empezar por algo fácil, una columna, y la vamos a hacer así, mirá.
Shift A, agregamos un cubo. Ya sabes que con el punto del teclado numérico te haces foco en el objeto que agregaste. Vamos a escalarlo en el eje Z. Esto ya te lo expliqué todo en otro video, cómo haces para escalar y modificar las proporciones de los elementos. Vamos a agregar un cilindro. Vamos a moverlo para arriba. Vamos a escalarlo en todos los ejes menos en el Z para hacerlo más finito. Vamos a hacerlo más o menos así. Eje Z, acá. Y ahora sí lo vamos a escalar en el eje Z. Más o menos así. Eje Z. Que no interfiera tanto, que no traspase, a lo que me refiero con interfiera es que no traspase tanto la geometría, ¿viste? Para que traspase para el otro lado, sino que esté más o menos como apenitas tocando, algo así. Vamos a duplicar este cubo que achatamos, lo vamos a mover para arriba y lo vamos a volver a duplicar. Lo vamos a mover un poquito más para arriba y lo vamos a escalar en todos los ejes menos en el Z. Entonces ahí podremos empezar a tener nuestra primera columna. Obviamente vamos a renombrar todas estas cosas. Vamos a ponerle a esto base. Vamos a ponerle a esto tapa, porque la verdad que no tengo ni idea cómo se llama en arquitectura esa parte. Vamos a ponerle a esto pilar. Y vamos a ponerlo a esto sobre tapa. Y ahí tenemos nuestra columna como idea para que empieces a hacer algo. Vamos a moverla a un costado y vamos a probar, por ejemplo, hacer una mesa. Vamos a agregar otra vez un cubo, vamos a escalarlo en el eje Z, vamos a escalarlo en todos los ejes menos en el Z, vamos a mover un poco para arriba. Creo que me quedó un poco demasiado gruesa la tapa y está un poco alta, así que la voy a bajar más o menos por acá. Vamos a ponerle a esto tapa de mesa. Vamos a agregar otro cubo. Vamos a escalarlo en el eje Z. Vamos a escalarlo en todos los ejes menos en el Z si hacemos una de las patas. Vamos a moverlo a una de las esquinas. Lo movemos para arriba. Algo más o menos ahí. Lo duplicamos. Lo movemos en el eje Y. Lo duplicamos. Lo movemos en el eje. Perdón, antes dije el eje Y, era en el eje X. Ahora sí lo estamos moviendo en el eje Y. Lo duplicamos y lo movemos en el eje X. Ahí está. Ahora tenemos una mesa. Entonces acá tenemos, esta sería la pata 4, la 4, pata 3, pata 2 y ¿cuál me está faltando? Esta, pata 1. Y tenemos nuestra mesa. Si tenemos más, podemos ir un poco más lejos todavía y podemos intentar hacer una personita. Vamos a agregar una Ubisphere. Vamos a moverla para arriba. Vamos a escalarla un poco en el eje Y. Vamos a agregar un cilindro para hacer el tórax. Lo movemos para arriba. El cuello en realidad primero tenemos que hacer. Así que vamos a escalarlo en todos los ejes menos en el Z. Vamos a moverlo un poco para arriba. Vamos a escalarlo un poco más en el Z. Así. Un poco más. Ahora sí vamos a agregarle otro cilindro para hacer el tórax. GZ. Vamos a escalarlo en el Z. Lo movemos para abajo.
Ahí vamos a escalarlo solamente en el eje Y para que no nos quede tan redondo, tan raro. Ahí creo que podría estar bien. Nos está quedando todo muy alto, así que vamos a bajar. Algo más o menos por acá. Esto también me está quedando demasiado largo. Voy a poner un poquito más acá. Y ahora tenemos, vamos a nombrar ya, así que nos hacemos lío, cabeza, cuello, tórax o cuerpo le podemos poner también. Tórax es tal vez un poco demasiado científico, demasiado un término demasiado médico para usar para esto, para nuestro simple personajito. Vamos a hacerle ahora los brazos y los pies. Agregamos otro cilindro, lo escalamos en todos los ejes menos en el Z, lo movemos para arriba, lo rotamos, ahí, está bien, lo podemos mover un poquito más para acá, lo podemos duplicar y acá lo hacemos, lo acomodamos un poquito mejor así, muy bien, ahora agarramos estos dos, los duplicamos, los ponemos por este lado, los rotamos y los movemos a su posición. Ahí empezamos a tener nuestro hombrecito. Y ahora le agregamos las piernas, un cilindro, lo escalamos en todos los ejes menos en el Z, más o menos por ahí, G, lo escalamos en el Z para que nos quede más largo, ahí duplicamos y ahí ya tendremos nuestro primer personajito hecho en Blender, nuestra primer criatura creada. Vamos a nombrar todas estas partes, antebrazo, vamos a ponerlo abreviado, A, B, D por derecho, vamos a ponerle a este B de brazo derecho, vamos a ponerle a este AB y de izquierdo de este brazo y por izquierdo pierna izquierda, pierna derecha. Muy bien. Nos faltó nombrar algo acá, el cuello está, la cabeza está, y muy bien. Después te voy a enseñar cómo agrupar todas estas cosas porque a pesar de que haya nombrado las cosas, igual sigue estando un poco desorganizado. Así que hay forma de ir poniendo todos estos objetos dentro de carpetas y eso, por lo menos que sepas cómo empezar a organizarte para que no se te haga todo un lío. Voy a terminar el tutorial con dos cosas. Si alguna de estas cosas que hiciste, por ejemplo, vamos a suponer que seleccionaste todo esto y quisiste duplicar esta columna y la duplicaste un par de veces y una la moviste y dijiste, no, me arrepentí de moverla para ahí. Con control Z deshaces la acción, es como en la mayoría de los programas, y con control shift Z rehaces la acción que hayas realizado. Así, control Z, control shift Z. Recuerda que el control Z tiene un número limitado de veces que puedes apretar control Z, creo que viene configurado para que sean 50 veces las que puedes apretar control Z. Así que no es que me voy a poner a apretar control Z y voy a volver a toda esa escena que habíamos armado en un principio, sino que voy a poder volver solamente 50 pasos para atrás. Y por último, lo que te voy a enseñar a hacer es cómo guardar esto que hayas hecho, estas creaciones. Y para guardar tu proyecto lo tenés que hacer desde File, Save As. Se te abre una ventana de diálogo y le decís dónde lo querés guardar. Obviamente te recomiendo que seas muy ordenado en cuanto a dónde vas guardando tus cosas, porque vas creando, vas haciendo distintos proyectos, distintas cosas, y si no mantenés una estructura que entiendas, va a llegar un momento en que tengas cosas por todos lados, texturas que no sabes, nada. Empezá desde ahora tanto a nombrar los objetos como a armarte una buena estructura de organización de dónde vas a poner las cosas. Yo lo voy a poner acá en mi carpeta 3D. Me voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar tutoriales YouTube
y dentro de esa carpeta voy a guardar mi proyecto de mesa, columna, personaje. Save as en realidad. Y ya está. Terminaste. Si te animaste a hacer algo de esto, si hiciste alguno de estos elementos, alguna de estas ideas, o si te ocurrió alguna otra que estaría buenísimo, sería fabuloso. Hay un canal de Twitch que tenemos, que me hicieron crear las personas de Discord, así que por ahí podés compartir, tal vez si querés lo que hayas hecho, por el momento con captura de pantalla, porque en otro tutorial te voy a enseñar cómo hacer los renders con la cámara, con todas las cosas, cómo iluminar, pero por ahora si querés compartir una captura de pantalla de lo que hayas hecho sería fabuloso poder verlo. Así que bueno, eso, divertite, empezá a crear diferentes formas, diferentes cosas, personajes y todo eso, y nos vemos en la próxima. Chau chau.